he molestado, pero usted me dijo: hijo, si tiene algún problema llame. Por esta razón le he llamado. Quiero tocarle un tema complicado. Sabe que hablar de dinero es un poquito delicado, como el tema aquel que todavía no hemos cerrado. Si quiere ver la hora, ¿por qué en un reloj tan caro? ¿Por qué no va al retiro y siempre está retirado en el medio del océano, en su jet privado? Me gusta ver la forma en la que Dios lo ha prosperado, pero de ahí a lo vanidoso hay un hilo muy delgado. Nada le quita el sueño, bien está acostado, cuando hay personas en su iglesia que no han cenado. Qué mal se ve usted en delicados pastos, malgastando la plata que al pueblo no da pasto, apóstol. Sé que usted es un hombre honrado y que si no ha hecho nada al respecto es porque cuenta no se ha dado. Tantas almas se ha ganado que la tratan como un ganado y ni siquiera sabe quién está en su iglesia congregado. Apóstol, con todo lo que me ha predicado, me veo sin dinero y siento que estoy en pecado. Santidad, prosperidad, ese tema lo han mezclado. ¿Y será que la palabra la habremos manipulado? ¿Será que mi Biblia está dañada? ¿Necesito una más actualizada? Porque busqué el mensaje que usted dio el domingo y por más que busqué y rebusqué no encontré nada, apóstol. Es su afán por verme llorando en el piso, rodando, temblando, lleno del espíritu y en nuevas lenguas hablando. La unción es suficiente, no me tienen que estar empujando, apóstol. Aunque tengo un don especial y se pueda ver al ministrar, espero que Dios nos pueda perdonar por las veces que nos tiramos para no quedar mal. Hablar en lenguas si se tiene que hablar, para estar en el mover y verse más espiritual, intentando de engañarme sabiendo que sigue igual. Usted puede engañarme a Dios, ¿quién puede engañar? Hello, apóstol. Hello. Hello. Todas sus obras las hacen para ser vistos. Hacen las filacterias anchas y las orlas de sus mantos largas. Tienen el primer puesto en banquetes y los primeros asientos en las sinagogas. Les gusta que se les salude en las plazas y que la gente los llame rabí. Puedes engañar a cualquier otro, ser el más letrado, preparado, el más docto. Si para Dios no eres aprobado, no eres apóstol, eres impostor. Al que más se le da, más se le será demandado. Muchos quieren la gloria, nadie quiere el peso del llamado. La palabra apóstol quiere decir enviado. ¿Te acuerdas de aquellos que por el evangelio murieron para que este sea propagado? Y murieron arrastrados, murieron azotados, murieron apedreados, murieron decapitados, murieron traspasados, murieron crucificados. Apóstoles 2020 mueren adinerados. Pido perdón si he generalizado, solo hablo de aquellos que de esto se han aprovechado. Jesús le dijo: busquen el reino. Ellos lo buscaron y encontraron un nicho de mercado. Leche, lana, lo han explotado, por lo cual muchos se han apartado, como ovejas sin pastor, descarriados a causa del santo evangelio blasfemado. Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Y has sufrido y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Apocalipsis 2:2. Entonces, el apóstol Jesucristo tenía... ¿Qué quieres decir? Pues que la Biblia me dice que él era apóstol de Dios. Y lo sabemos, de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo amado. Apóstol quiere decir enviado. Jesucristo dice: el que me envió me dio mandamiento de qué debo de hablar y qué debo de decir. El que me envió conmigo está. Ese que lo envió es Dios. Y él era enviado, apóstol. No como los otros apóstoles. Los otros apóstoles fueron enviados de Jesucristo. Pero él era enviado directo de Dios. No, aquí se trata de la verdad del Evangelio
y del único camino que hay. Solo hay un camino hacia el cielo. No hay caminitos, no hay vereditas, no hay otros intercesores. Hay un solo Dios. Nos dice Primera de Timoteo 2, verso 5. Hay un solo Dios. Y hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo. Esa es la realidad. Un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Te dicen, pero si el verso anterior dice que oremos los unos por los otros, claro, en esta tierra, claro que amarnos y orar los unos por los otros y todo, pero en el cielo, ahorita, solo hay un intercesor y ese es Jesucristo. ¿Quién envió a los 3 apóstoles de la luz del mundo? Este es el tema que nos ocupa en esta noche. El título de mi video dice, a ver LLDMs. ¿Quién envió a los 3 apóstoles luz mundanos? No se ofendan, les puse luz mundanos, no despectivamente en este caso, sino no me cabe el título a los 3 apóstoles de la luz del mundo, entonces permítame la abreviación. Repito la pregunta. A ver, feligreses de la luz del mundo, ¿quién envió? Fíjese la pregunta, ¿quién envió? ¿A Aarón, a Samuel y a Nazón? ¿Quién? Miren, es claro que la doctrina de la elección es la doctrina más importante de la Iglesia a la luz del mundo, columna y apoyo de la verdad. Esa es la doctrina cardinal. Elevar a esta dinastía de hombres al nivel de mediadores entre Dios y los hombres, indispensables para que la gente se salve. Pero aquí está la pregunta, ya me están contestando, ellos mismos se pusieron. Mira, les voy a hacer la pregunta. Otros dicen que fue el diablo. Gerardo Mancilla dice, ellos mismos se autonombraron apóstoles, soy un ex. Fíjense las respuestas. A los 3 apostolobos los mandó su ego y su avaricia. Miren, ellos mismos, su ego, el diablo. Pero te voy a hacer la pregunta específica en esta noche. Según la misma doctrina de la luz del mundo, fíjate, ahora ya especifiqué más, te la estoy haciendo más específica la pregunta. Según la misma doctrina de la luz del mundo, según sus mismas palabras, según sus mismos libros, ¿quién envió a Eusebio, a Samuel y a Nazón? Miren, es claro en la Biblia, hermanos y amigos, porque primero vamos a la Biblia. Es claro en la Biblia que el único enviado de Dios es Jesucristo. Él es el enviado. Y después, cuando le creen sus discípulos, Él escoge a 12 y Jesucristo los envía. Pedro, Jacobo, Juan, Felipe no eran enviados de Dios, eran enviados de Jesucristo. Esto está claro en la Biblia. Como me envió el Padre a mí, así yo los envío a ustedes. Los apóstoles lo son de Jesucristo. Te estoy primero poniendo la plataforma bíblica. Los apóstoles lo son de Jesucristo. Y el único apóstol, o el único enviado de Dios, es Jesucristo mismo. No es cierto que Dios esté levantando apóstoles. Tiene que ser Jesucristo. La Biblia es muy clara que este enviado de Dios es el único en el que se puede ejercer fe. Voy a pedirle, ahora fíjense, hasta Carlos Montemayor me va a ayudar,
Carlos Montemayor entiende esto, lo argumenta, quiero que lo escuches porque el video es para la gente de la luz del mundo. Fíjate bien lo que nos dice el señor Carlos Montemayor respecto a la pregunta que yo estoy formulando. Me estoy refiriendo al video La potestad dada a un apóstol. Esto dice Carlos, y está de acuerdo conmigo. Mira, vamos a ver primeramente. Jesucristo tenía potestad. Pues claro que Jesucristo sí. Entonces, el apóstol Jesucristo tenía. ¿Qué quieres decir? Pues que la Biblia me dice que él era apóstol de Dios. Y lo sabemos, de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo amado. Apóstol quiere decir enviado. Jesucristo dice, el que me envió me dio mandamiento de qué debo de hablar y qué debo de decir. El que me envió conmigo está. Ese que lo envió es Dios. Y él era enviado, apóstol. No como los otros apóstoles. Los otros apóstoles fueron enviados de Jesucristo. Quiero que pongas, miembro de la luz del mundo, mucha atención porque aquí, aunque Carlos Montemayor es un mentiroso profesional, aquí está diciendo una verdad. El único enviado de Dios, y esto yo lo digo y lo sostengo y estoy de acuerdo con Carlos, porque es Biblia, el enviado de Dios es Jesucristo. Pero claro, Él muere, resucita y permanece, asciende y es atemporal, es muy especial, el enviado de Dios es muy especial. Ahora, los enviados de Jesucristo, que son los apóstoles, ahorita estoy circunscribiéndome al ámbito bíblico, no me estoy refiriendo a Sami y a estos autonombrados que dicen ustedes y que yo también comparto que son autonombrados, me estoy circunscribiendo a la Biblia. El único enviado de Dios es Jesucristo. Él carga con el pecado de la humanidad. A Él se le rinde adoración en la Biblia. Él vence a la muerte. Él no es víctima de la muerte, sino nadie me quita la vida, Él la pone y la vuelve a tomar. Te estoy hablando pura Biblia. Y Él escoge 12, y estos 12 sí son pecadores, se pelean, crecen, se enojan, tienen pasiones humanas, necesitan perdón de pecados, y se mueren. No se les pone como intercesores, como mediadores, porque ese trabajo lo hace el enviado de Dios. Ahora bien, esto está quedando muy claro en la Biblia. Fíjate que te voy a poner a don Carlos para que nos lea Hebreos 3.1, que es a lo que se está refiriendo Montemayor, y esto es Biblia. A ver, don Carlos, ¿quién es el único enviado de Dios? Hebreos 3:1. Bla. Por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad a Jesús, el apóstol y sumo sacerdote de nuestra fe. JHH. Por lo tanto, hermanos, ustedes los del pueblo santo, que han sido llamados por Dios a ser suyos, consideren atentamente a Cristo Jesús, el apóstol y sumo sacerdote, gracias al cual profesamos nuestra fe. Bla. Por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, consideren a Jesús, el apóstol y sumo sacerdote de nuestra fe. NBB. Por lo tanto, hermanos míos, a quienes Dios ha apartado para sí y que participan en el mismo llamado de la salvación, piensen ahora en Jesús, apóstol y sumo sacerdote de nuestra fe. Ok. El único enviado de Dios es Jesucristo y los apóstoles lo son de Jesucristo. A ver, otra vez, Carlos Montemayor, por favor. Ningún problema. 13, a ver. De cierto os digo que todo... A ver, 13.1, vamos a la frase que está correcta, pero luego en su doctrina ellos la niegan. Yo creo que Carlos Montemayor ni cuenta se da que sus libros y en los videos de los anteriores esto lo niegan. A ver. Tenía potestad. Claro, no va a tener esa unión que tú quisieras. Entonces,
¿Hay potestad en un apóstol de Jesucristo? Sí. ¿Quién se la dio? Dios. Mira, vamos a ver primeramente. Jesucristo tenía potestad. Pues claro que Jesucristo sí. Entonces, el apóstol Jesucristo tenía. ¿Qué quieres decir? Pues que la Biblia me dice que él era apóstol de Dios. Y lo sabemos, de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo amado. Apóstol quiere decir enviado. Jesucristo dice, el que me envió me dio mandamiento de qué debo de hablar y qué debo de decir. El que me envió conmigo está. Ese que lo envió es Dios. Y él era enviado, apóstol. No como los otros apóstoles. Los otros apóstoles fueron enviados de Jesucristo. Pero él era enviado directo de Dios. Bueno, ya para dejar a Carlitos, fíjate el énfasis que hace. Él era enviado de Dios, él. Los otros eran de Jesucristo. Él era directo de Dios. Es que luego vas a ver que Eusebio dice que le habló Dios. Sammy dice que le habló Dios. El llorón de Nazón dice que le habló Dios. Ninguno de los tres dice que le habló Jesucristo. Te lo voy a demostrar. Están perdidos. Por eso no quiere debatir este señor. Mira. ¿Hay potestad en un apóstol de Jesucristo? Sí. ¿Quién se la dio? Dios. Mira, vamos a ver primeramente. Jesucristo tenía potestad. Pues claro que Jesucristo sí. Entonces, el apóstol Jesucristo tenía. ¿Qué quieres decir? Pues que la Biblia me dice que él era apóstol de Dios. Y lo sabemos, de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo amado. Apóstol quiere decir enviado. Jesucristo dice, el que me envió me dio mandamiento de qué debo de hablar y qué debo de decir. El que me envió conmigo está. Ese que lo envió es Dios. Y él era enviado, apóstol. No como los otros apóstoles. Los otros apóstoles fueron enviados de Jesucristo. Pero él era enviado directo de Dios. Ok, Carlitos Montementiras. Solo Jesucristo es enviado directo por Dios. Los otros eran enviados por Jesucristo. Luego no quiero que vayas a decir y te vayas a desdecir. Porque Aarón en su libro dice que Dios lo envió, que Dios le habló. La pregunta que yo hago en el video es una pregunta teológica para la gente de la luz del mundo, para que vean lo que la Biblia dice y lo que enseñan ellos contradiciendo, porque ellos se contradicen cada rato. Ya para dejar a Montemayor, vamos al 28:47, donde lo vuelve a reiterar. Vamos a ver, 28:47. Es que esta gente es una mezcolanza de contradicciones. Y yo tengo que ser muy paciente para escuchar las barbaridades que dicen. Y demostrarles, ahí está, 28:47. Demostrarles que se contradicen ellos solos. A ver, escucha esto. Días de haber muerto. ¿Tenía potestad Cristo? Pues claro, dicen. La diferencia es que ustedes creen que la potestad era de él. Y la Escritura nos está diciendo que la potestad le fue dada por su Padre. Él era enviado. ¿Está claro esto? ¿Queda claro esto? Que Jesucristo era apóstol de Dios. Enviado, eso quiere decir, de Dios.
Sí, Carlos, queda claro que Jesucristo era enviado de Dios y que los 12 lo eran de Jesucristo. Ahora, ¿por qué tu historia en tu libro Los Hechos de Aarón Joaquín, apóstol de Jesucristo, así se dice, de Jesucristo, pero cuando yo abro tu librito mentiroso, en la página 31, el llamamiento apostólico, la noche del 5 de abril de 1926, cerró un día en el cual el hermano Eusebio Joaquín terminó su tarea, bla, 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 bla. Página 32. Aquí hay un varón. Dice, el 6 de abril de 1926, un estridente fuerte, ruido colosal, impactante trueno lo despertó. Sobresaltado, escuchó un gran sonido de estruendos y descargas, un ruido ensordecedor. Amplios y profundos truenos hicieron vibrar las entrañas de la tierra. El lugar en el cual se encontraba se estremeció, pero su esposa ni cuenta se dio de nada, él nomás se dio cuenta. La señora estaba bien dormida. Aparte de truenos y relámpagos, la señora no se dio cuenta de nada. El hermano Eusebio se llenó de pánico. Súbitamente escuchó una voz tronante, amplia y poderosa, que pronunció: aquí hay un varón cuyo nombre será Aarón, lo haré notorio por todo el mundo y será bendición. El hombre pensó que podría ser el nombre de una criatura, del predicador adúltero, que era su maestro. Y luego los adobes, se le ilumina el adobe, tu nombre será Aarón, bla, bla, bla. Ahora ya insomne. Había entendido claramente que era para él. Se cuestionó, un nombre nuevo para mí. Quiero que notes esto en la página 33. ¿Cuál era la intención de Dios en llamarme con un nuevo nombre? Mira lo que está diciendo este señor. Vamos a concederle que tuvo una experiencia, pero él está diciendo cuál era la intención de Dios. O sea, le está hablando Dios al Señor. No le está hablando Jesucristo. Pongan atención a lo que leen, señores de la luz del mundo, por favor. Porque supuestamente este es el testimonio del primer apóstol de ustedes. Y dice que Dios le habló directamente. ¿Cuál era la intención de Dios? Te lo voy a poner para que lo leas aquí. ¿Cuál era la intención de Dios en llamarme? ¿De quién era la voz que le llamaba? De Dios, según el señor Aarón. Esto lo lees en la página 33 de este libro mentiroso, Los Hechos de Aarón Joaquín, y luego todavía, apóstol de Jesucristo. Aquí no dice que le habló Jesucristo. Esa voz no era Jesucristo, porque ellos dicen que Jesucristo no es Dios. ¿Cuál era la intención de Dios? Aquí ya negaron lo que Montemayor sabe claramente. ¿Cuál era la intención de Dios? Ya le está hablando Dios directamente al Señor. Oigan, y a Pablo le habló Dios directamente. A Pablo le dijo el Señor, yo soy Jesús a quien tú persigues. Pero a este señor le está hablando Dios. Y según esto es el llamamiento apostólico, porque aquí en el libro que te estoy leyendo, en el título dice el llamamiento apostólico. No quedamos pues en que el único que le habló a Jesucristo y que lo envió, este es mi hijo amado, yo conozco al Padre, él me envió, ustedes no han visto su rostro, nunca han visto su parecer, pero yo le conozco. ¿Quién es tu Padre? Yo le conozco, él me envió. Y yo los envío a ustedes. Ah, no, aquí tenemos a un Eusebio diciendo que Dios le está hablando. Son pamplinas. Ya hay una contradicción desde el principio.
Mira, te voy a leer aquí varias partecitas para luego irnos al llamamiento de Sami, que también le habló Dios, no Jesucristo. Esto es increíble. En la página 36 dice, en este librito mentiroso, en la revelación del llamamiento apostólico de Dios, ¿cuáles 40 pesos? Dios no envía a nadie. Dios envía a Jesucristo y Jesucristo envió a los apóstoles. Lo acaba de decir el señor Montemayor, lo dice la Biblia. Pero en este libro, que son los Hechos del Apóstol Aarón Joaquín, era la revelación del llamamiento apostólico de Dios. ¿Cuáles 40 pesos? No hay apóstoles de Dios más que uno, se llama Jesucristo. Dice, aquel nombre le significó en su corazón que Dios, mire cómo dice, que Dios le otorgaba una nueva investidura. Ándale tú, chencha. A Eusebio le habló Dios directamente, fíjate, ni a Pablo, ni a Pedro, ni a Juan les habló directamente Dios, sino que son enviados de Jesucristo por este Señor. A él sí le habló Dios. Esto es mentira, esto es antibíblico. Montemayor mismo lo niega. Yo creo que Montemayor ni cuenta se ha dado de lo que dice su literatura. Era la revelación del llamamiento apostólico de Dios. Eso no existe, señores. No hay más llamamientos apostólicos de Dios, porque Dios solamente envió a un apóstol, y el apóstol de Dios es Jesucristo. Pero Eusebio dice que Dios le habló directamente dándole una nueva investidura. Meditó en este acontecimiento como antesala a una nueva vida espiritual, sentía un nuevo aliento en su ser, una luz cálida le acogía para el apóstol Aarón Joaquín González. Fue la más hermosa de las mañanas. Pero ¿quién se lo dio su apostolado? Dios. Miente. Contradice la Biblia. Contradice al mismo Montemayor. A ver, Montemayor, explícanos estas barbaridades. Yo puedo seguirte leyendo partecitas donde Eusebio se daba el taco que Dios le había hablado directamente. Te voy a leer otras dos. La gente a la luz del mundo que está aquí debería de contestar esta contradicción. Por eso la pregunta de mi video es: ¿quién envió a los 3 apóstoles luz mundanos? Ellos dicen Dios. Pero luego dice Montemayor, no, el único enviado de Dios es Jesucristo. Y los apóstoles, los 12, los son de Jesucristo. Claro, claro. O sea que la embarraron con esta literatura, ¿no? Es que Montemayor todavía no se convertía cuando esto ya estaba escrito y lo han venido modificando. Han venido haciendo doctrina en el camino. Mira, y te estoy hablando con tu misma literatura, para que no creas que yo me invento cosas. Si yo digo que la burra es parda es porque tengo los pelos en la mano. Página 37. Aquel mandamiento fue dado por Dios. Se repitió una vez, el verbo de Dios fue con él. Fíjate, se llenan la boca de decir que Dios le hablaba directamente, ¿no? El verbo de Dios fue con él. Terminó su oración y abrió sus ojos, reflexionó sobre la significación de lo ocurrido sin ofrecer resistencia, dijo, obedeceré, esta es la voluntad de Dios. Mirando el infinito agregó, Señor, estoy en tus manos, el sentido de mi vida no lo sé, pero tú sí lo conoces, hágase tu voluntad.
A Eusebio Joaquín González, hermanos y amigos, nunca se le aparece Jesucristo. Es el orden bíblico, si quiere dárselas de apóstol. Sino una voz en un adobe. Estos son cuentos chinos que no concuerdan con la Biblia, no pasa el examen bíblico. Finalmente dice, te voy a leer en la página 39. Fíjate, el apóstol Aarón Joaquín González obedeció a Dios. Dio el primer paso, desprovisto de cualquier interés humano, no albergó intenciones de construir un movimiento, organización religiosa. Su única convicción era cumplir el evangelio, cumplir la misión ordenada por Dios. Mienten. No hay apóstoles de Dios, solamente hay uno apóstol de Dios. A él le debió haber hablado Jesucristo como a Pablo. Yo soy Jesús. No, pero él dice que la voz de Dios, que Dios. Por último, en la página 50 se encuentra él con un Barnabás, un pastor que ya predicaba antes que él. Y aquí está bien enfática la declaración. Mira. Dice, usted predicó porque, dice Barnabás, yo prediqué porque agarré la Biblia y todo, ¿no? ¿Quién te había autorizado? No, pues yo sentí en mi corazón predicar. El apóstol Aarón sintió sinceridad en sus palabras, decidió narrarle su largo testimonio, su origen militar, su salida del ejército, el cambio de su vida por el evangelio, su vida con Saulo y Silas, las manifestaciones de Dios, el cambio de nombre, la orden de salida, su viaje a pie sin dinero, sin equipaje, los peligros en la sierra, la persecución, la prisión, todo lo sucedido, pero que no importaba porque obedecía a aquel grande y todopoderoso que lo escogió, Dios. Esto es antibíblico. No hay apóstoles de Dios. Hay un solo apóstol de Dios, como te lo dice Montemayor. Pero ellos se muerden la lengua. Bueno. Parece que tengo otra cita. Ya para dejar a Eusebio y pasar con Sammy. En la página 59. En su meditación aparecieron los apóstoles de Jesucristo, sencillos, modestos, sin preparación alguna, profesional alguna. La paz de Dios animó su corazón, la voz de Dios. O sea que este tipo era más grande que los enviados de Jesucristo, ¿no? Porque a él no le hablaba Jesucristo, sino Dios, directamente. Y como para ellos Jesucristo no es Dios, pues él se fue directamente con el grande. Sus palabras tomaron forma y las escuchó nuevamente. Pero está oyendo la voz de Dios, noten. Aquellos modestos, sin preparación, eran de Jesucristo. Pero él está oyendo la voz de Dios. Quiero que prediques el evangelio en esta ciudad, pues tengo un gran pueblo que me servirá. Y será ejemplo para muchas naciones que me conocerán. Y esta será la prueba de que yo te he enviado. Yo estaré contigo. Según esto es Dios, la voz de Dios. Mintió, porque no hay apóstoles de Dios más que uno. Bueno, y así está lleno el librito de contradicciones. Se dice el apóstol de Dios, y el apóstol de Dios para acá, y el apóstol de Dios para allá. No lo envió Jesucristo. Anoten, por favor, hermanos de la luz del mundo, al apóstol de la restauración no lo envió Jesucristo, no es apóstol de Jesucristo, es apóstol de Dios, se fue con el grande. ¡Qué ridiculeces! Miren, y aquí está hablando, nada es para siempre, una cosa que yo sé muy bien, que Aarón se decía que Jesucristo es Dios, sí decía eso, con Samuel, que no es Dios, ni el Hijo de Dios, y con el falso Nazón,
el mismo Nazón es Jesucristo. Yo lo sé, porque este libro está modificado, pero muy torpemente. Sin embargo, yo quiero decirte que en la historia antigua sí Aarón dice que es Dios el que le habla, se sostiene el punto. Pero él sí decía que Jesucristo es Dios. Entonces es una serie de contradicciones de una doctrina cambiante llena de retazos. Pero Aarón en la historia original sí dice que Dios le habló, la voz se oyó en Monterrey, la voz de Dios. No es cierto, hermanos, los han engañado. Ahí está la blasfemia, pues. Él es el elegido de Dios, es otro elegido de Dios aparte de Jesucristo. Su papi era elegido de Dios, ahora él es el nuevo elegido de Dios. Están blasfemando estos tipos. Estos señores aquí están blasfemando, contradiciendo a Montemayor. Montemayor ni lee estos libros ni los conoce, yo creo. Pero son como Moisés, son como Jesucristo ellos. Bueno, es que la doctrina ha ido creciendo en blasfemia hasta que Nazón es el mediador entre Dios y los hombres. Mira, en este mismo libro se dice que este señor era mediador entre Dios y los hombres. Te lo voy a leer en otro video. Pero hay que entender, por favor, que ya violentaron la doctrina bíblica. Y por supuesto que no voy a devolver el video para que vuelvas a oír a Montemayor diciendo el apóstol de Dios es Jesucristo. Y no es como los otros que ellos son enviados de Jesucristo. Ah, no, a tus apóstoles, Montemayor, les habló Dios directamente. Yo quisiera preguntarle a todos los de la luz del mundo que me están oyendo, busquen su literatura. ¿Cuándo Aarón dijo que se le apareció Jesucristo para decirse apóstol de Jesucristo? Nunca lo dijo. Busque en su literatura cuando Sammy dijo que tuvo un encuentro con Jesucristo, porque tú sabes que cuando Jesucristo llama a Pablo, le dice, yo soy Jesús, a quien tú persigues. A ver, don Carlos. Hechos 9 Reina Valera 1960, RBR 1960. Conversión de Saulo. 9 Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote, 2 y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. 3 Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. 4 Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? 5 Él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. 6 Él, temblando y temeroso, dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. A ver, don Carlos. ¿Quién envió a Pablo como apóstol? ¿Dios o Jesucristo? Sácame de esta duda, don Carlos, porque yo creo la palabra, lo que está escrito. No quiero que en la gente de la luz del mundo me engañen, que a Aarón le habló Dios y que a Sammy le habló Dios. Pues a Pablo le habló Jesucristo, no Dios. 5 Él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Yo soy Jesús, por eso es apóstol de Jesucristo. Y nunca se dio taco de mediador, de salvador. Es que si estos señores son más grandes que el mismo Jesucristo, o son iguales que Jesucristo porque tienen contacto con el Padre, con Dios directamente, por eso ahí viene la blasfemia de igualarse con Jesucristo y echar a perder la sana doctrina que está en la palabra de Dios. Y no estoy hablando en contra de la feligresía, estoy hablando en contra de la doctrina torcida que ha venido degenerándose, que ha venido torciéndose y echándose a perder. Esto es increíble, hermanos. Esto es increíble. Cuando el llamamiento de los 12 apóstoles, pues no necesito ni leértelos, porque la Biblia dice que escogió 12 de ellos, los mandó a predicar y traer los nombres, y hablando de Pablo, se le dice, yo soy Jesús. Pablo nunca se anduvo dando el taco que yo como Moisés oí la voz de Dios y que yo soy el apóstol de Dios. Definitivamente estos señores se muerden la lengua
con su propia literatura. A ver, don Carlos, otra vez, ¿quién le habló a Pablo? ¿Quién envió a Pablo? ¿Dios o Jesucristo? 5. Él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Gracias. Oye, Gamaliel, ya habíamos quedado en que el único enviado de Dios es Jesucristo, y que los 12, y aun Pablo, lo son de Jesucristo. Esta gente, ¿qué le pasa? Se contradicen. Aún yo, que soy un simple lector de voz, me doy cuenta de la embarrada de doctrina y las contradicciones, aparte de la embarrada de Naasón, acusado de bajos delitos, que, déjame decirte... No, espérate, don Carlos. Yo tengo el tema. Miren, hermanos, yo no sé qué hacer con don Carlos. Le pido que me lea un texto y luego quiero opinar. Pero aquí ya van, se me están haciendo, todos mis seguidores se me están haciendo grilla porque ya quieren que le dé parte a don Carlos. Parece que don Carlos habla mejor que yo, ¿eh? Ya habíamos quedado claro, don Carlos, que el único enviado de Dios es Jesucristo y que los apóstoles lo son de Jesucristo. Ah, pero Eusebio le habló la voz de Dios, la voz se oyó en Monterrey. Miente. Él es más grande que Pablo. Es comparable a Jesucristo porque el Padre lo envía, ¿no? Jesucristo decía, yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibís. Es decir, el nombre de mi Padre es autorizado por Él. Él me envió. Yo no hablo de mí mismo, yo no hago nada de mí mismo, sino que todo lo que oigo y veo del Padre, eso hago. Pero bueno, ¿quién es tu padre? Yo veo que tú eres hijo del carpintero. Y entonces él decía, yo he hecho muchas señales. Pero voy al primer punto. ¿Cómo te puedes tú decir apóstol de Jesucristo si no has hablado con Jesucristo? Por eso los 3 apóstoles de la luz del mundo son unos farsantes. Porque ellos dicen que se oyó una voz, que miré un adobe, que una luz, pero nunca en la historia de Eusebio Joaquín, él dio testimonio, amados hermanos, se me apareció Jesucristo, me envió a restaurar la iglesia. Miren, ni siquiera en el mensaje ese que dice Eusebio que escuchó de una voz, la voz se oyó en Monterrey. Bueno, él puede decir misa, él puede decir lo que quiera. Pero ni siquiera en esas frases, haré tu nombre notorio, serás bendición, no contiene el mensaje, tú vas a restaurar la iglesia. Porque ese cuento de que él iba a restaurar la iglesia se lo inventaron más adelante. Porque si tú vas a abrazar la fe luz mundana, tendrías que creer que Aarón sería famoso y que sería bendición. Eso es todo. La voz no le dijo, que yo sepa, a ver, Montemayor o el que quiera contestar, esa voz no le dijo, tú vas a ser el restaurador de la iglesia primitiva. ¿O sí le dijo? En el libro yo no leo nada que le dijo eso. Eso se lo inventaron después en el camino. O demuéstremelo con su literatura. Número 2. No dice que fue Jesucristo. Dice que Dios. Eso es antibíblico. Porque el único enviado de Dios a la tierra es Jesús. Es el apóstol de nuestra fe. Y como me envió el Padre, así yo los envío a vosotros. Eso está claro. Ahora los 12 comieron con él, anduvieron con él, miraron las señales y miraron la señal más grande. La señal más grande de Jesucristo no fue echar fuera demonios, paralíticos, ciegos, resucitar muertos, porque resucitó varios muertos, pero la señal más grande de Jesucristo fue resucitar.
nadie me quita la vida, yo la pongo de mí mismo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. De tal manera que la señal de Jonás es el fundamento de nuestra fe. Si Cristo no resucitó, nuestra fe es vana. ¿Por qué? Porque si Cristo no resucitó, no hay vida eterna, no hay perdón de pecados, no hay iglesia, no hay nada. Él es la roca que quedó fundamentada y que fue hecha cabeza del ángulo cuando se levantó de los muertos. Por eso dice el evangelista, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Y los apóstoles fueron constituidos para dar testimonio de la resurrección. Y claro, ellos hacían señales y milagros, comieron y bebieron con él después que resucitó. Después tenemos a un hombre que se llamaba Saulo de Tarso, que Jesucristo se le aparece, hermanos y amigos, y lo envía. Te lo leo. Hechos 22, 6. Y aconteció que yendo yo y llegando cerca de Damasco, como a mediodía, de repente me rodeó mucha luz del cielo. Y caí en el suelo y oí una voz que me decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Yo entonces respondí, ¿quién eres, Señor? Eusebio nunca dijo, aquí hay un hombre cuyo nombre será Aarón. Lo que hubiera hecho este señor es, ¿quién eres? ¿Quién me está hablando? Porque así dice la Escritura. Mira, cuando Moisés mira una zarza que está ardiendo, pero no se consume, se acerca. Voy a ver esta visión, pero él no esperó que saliera una voz de la zarza. Pero le habló de la zarza a Dios y le dijo, ¿quién eres? Ah, yo soy el Dios de tus padres, te quiero enviar. ¿Pero cómo? ¿Yo quién soy para que tú me envíes? Mira, te voy a dar una señal. Cuando saques a este pueblo me adorarás aquí. Envía otro, Señor. Además, llego yo con los hijos de Israel, porque tú me estás diciendo y les digo, el Dios de vuestros padres se me ha aparecido. Me preguntarán cuál es su nombre. Evidentemente, tú no puedes. ¿Cómo vas a ir? ¿Cómo puedes tú ser enviado a una comisión de una supuesta autoridad que no sabes ni quién es? Pues dime tu nombre, yo soy el que soy. Y ahí empieza. Lo mismo hizo Saulo. ¿Quién eres, Señor? Yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. Esta es la palabra, esta es la Escritura. Ah, no, pero la voz se oyó. ¿Quién? La voz de Dios, según esto, no. Porque Dios no tiene apóstoles, Dios tiene un apóstol y Jesucristo envía a los apóstoles. Ese es el orden de Dios, ese es el orden de la Escritura. Yo soy Jesús. Entonces Pablo es apóstol de Jesucristo y los que estaban conmigo vieron a la verdad la luz y se espantaron, mas no oyeron la voz del que hablaba conmigo. Y dije, ¿qué haré, Señor? Y el Señor me dijo, levántate y ve a Damasco, y ahí te será dicho lo que te está señalado a hacer. Y como yo no viese por causa de la claridad de la luz, llevado de la mano por los que estaban conmigo, vine a Damasco. Entonces un Ananías, varón pío conforme a la ley, que tenía buen testimonio de todos los judíos que allí moraban, viniendo a mí y acercándose me dijo, hermano Saulo, recibe la vista. Y yo en aquella hora le miré. Y él dijo, pon atención aquí, el Dios de nuestros padres te ha predestinado para que conocieses su voluntad y vieses a aquel justo. Anótalo porque muchos de la luz del mundo dicen que no vio a Jesucristo.
Más tarde él diría en una de sus epístolas, ¿no soy apóstol? ¿No he visto al Señor? Claro que lo vio, habló con él, lo comisionó. ¿Quién comisionó a Eusebio? Dios, no, Señor. No. Porque en otros tiempos Dios habló de muchas formas, pero en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Él es el mediador entre Dios y los hombres. En todos los sentidos, nadie viene al Padre si no es por mí. Ah, no, Eusebio se fue directo con el Padre. Pero una voz que lo iba a hacer famoso, mira qué planteamiento tan raro. Y no hay apóstoles de Dios, sino hay apóstoles de Jesucristo. El Dios de nuestros padres te ha predestinado para que conocieses su voluntad y vieses a aquel justo y oyeses la voz de su boca. Porque has de ser testigo suyo. ¿Testigo de quién? De Jesucristo, no de Dios. ¿Por qué no puedes ser testigo de Dios? Porque a Dios nadie le vio jamás, señores. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Entonces, aunque todo lo hace Dios, claro, porque el Hijo no está peleado con el Padre, el Hijo no vino de sí mismo, el Padre envió al Hijo. Y todo lo que hizo el Hijo tiene la autoridad del Padre. Por eso vino en nombre de su Padre. Pero usted, ningún apóstol de aquí de la tierra, vino en nombre del Padre. Yo he venido en nombre de mi Padre, dice él, y no me recibís. El único que vino en el nombre del Padre se llama Jesús. Todos los demás apóstoles vinieron en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Aprende eso, por favor, Señor de la luz del mundo, hermano de la luz del mundo. Tú no puedes andar diciendo que haces las cosas en el nombre del Padre. Tú no has hablado con el Padre. No te ha comisionado el Padre. Pero sí podemos usar la autoridad del nombre de Jesús. Ok. Ahorita estoy viendo comentarios, ahorita vamos a comentar. El Dios de nuestros padres te ha predestinado, fíjese que es Dios, el que predestina a Pablo para que conozca su voluntad y vieses a aquel justo, o sea, Jesús de Nazaret, y oyeses la voz de su boca. Eusebio no hizo eso, nunca habló con Jesucristo, no es apóstol de Jesucristo, es una farsa. Sammy estaba medio dormido, allá en Veracruz, estaba medio dormido, y luego dice, hermanos, no sé, yo me levantaba y no era tan tarde, pero estaba acostumbrado a la oración de 5. Y ustedes saben, siempre fue mi costumbre orar. Y estaba medio dormido. Y estaba leyendo. Pero ¿cómo es posible que estaba leyendo? Un poquito como afeminado habla, ¿no? Perdone, pero yo así lo veo, un poquito afeminado. Y miren, y así. Oh, tú eres ese ángel. De repente oí una voz. A saber la voz de quién. Y luego tú eres ese ángel. ¿Ese es un mensaje apostólico? ¿Tú eres ese ángel? ¿Ese es un mensaje apostólico de Jesucristo? Pablo, Saulo de Tarso, tú eres un ángel. Pedro, aquí está mi comisión para ti. Te voy a hacer famoso en todo el mundo. Qué comisión tan apostólica, ¿no? Perdonen, señores de la luz del mundo, ustedes los han engañado. Jesucristo no anduvo haciendo famosos a nadie. Jesucristo no le anduvo diciendo a Juan, Juan, te voy a hacer apóstol. Y la gran revelación es que tú eres un ángel. Ah, qué mensaje tan glorioso.
soy el ángel del Apocalipsis 7, voy a predicar ese mensaje en toda la tierra. No, lee lo que dice la Escritura. El Dios de nuestros padres te ha predestinado para que conocieses su voluntad y vieses a aquel justo y oyeses la voz de su boca. Este es un verdadero apóstol, no como la gente, los de la luz del mundo. ¿Por qué? ¿Cuál es el mensaje? Porque has de ser testigo suyo a todos los hombres de lo que has visto y oído. Ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados, invocando su nombre. Y me aconteció, vuelto a Jerusalén, que orando en el templo, fui arrebatado fuera de mí, y le vi, que me decía, date prisa y sal prestamente fuera de Jerusalén, porque no recibirán tu testimonio de mí. Y yo dije, Señor, está hablando con Jesucristo, no está hablando con una voz en un adobe, te voy a hacer famoso. No está hablando en un sueño medio dormido en la oración de 5, tú eres un ángel. No, está hablando con Jesucristo. Este es un auténtico apóstol de Jesucristo. Testigo de la resurrección. Claro, porque ya había muerto. Tenía años que había muerto y había resucitado y había ascendido al cielo. Pablo se convierte después de la ascensión. Pero al hablar con él, evidentemente comprueba que está vivo. ¿Cómo puedes decirte apóstol de Jesucristo sin haber hablado con él? Están equivocados la gente de la luz del mundo. Sus apóstoles son de cartón. Una voz que me dijo, te voy a hacer famoso, serás bendición. Y al otro apóstol, eres un ángel. Y al último apóstol, que ahorita está en la cárcel acusado de 26 delitos de los más bajos, ¿por qué estás lloriqueando? Si tú vas a ser el que va a consolar a mi pueblo. El consolador es el Espíritu Santo, no una persona. El consolador es el Espíritu Santo, no un personaje. Serás tú quien consuele a mi pueblo, serás tú quien les dé protección. ¿Tú crees que Nazón te puede proteger? ¿De qué te protege? Definitivamente, 29 delitos, bueno, es que están repartidos, algunos les corresponden, son 29, ok, o eran, ya se desechó el caso y se van a volver a replantear, pero le tocaban como 14 a Nazón, porque los delitos se reparten entre las dos señoritas o señoras que están ahí, ¿verdad? Gracias por la aclaración. Pero mire la conversación de Pablo con el Señor Jesucristo. Pablo sí es apóstol de Jesucristo. Y Eusebio, a saber de quién es apóstol, de una voz que le habló en el adobe, que sería famoso. Sammy, apóstol de sus sueños, quizás se comió una pizza y estaba delirando, ¿no? Y Nazón, una voz que le dijo que era el consolador. Vaya apóstoles de Jesucristo. Pero ninguno de los tres, los dos ya murieron, pero ni siquiera Nazón dice, se me apareció Jesucristo. Son falsos, estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se transfiguran en apóstoles de Cristo, cuya perdición será conforme a sus obras. Has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son. ¿Y qué son? Mentirosos, así dice la Biblia. Los has hallado mentirosos. ¿Por qué? Sencillo, nunca hablaron con Jesucristo. Pero Pablo sí está hablando con Jesucristo. Y yo dije, Señor, ellos saben que yo encerraba en la cárcel y hería por las sinagogas a los que creían en ti. Y cuando se derramaba la sangre de Esteban, tu testigo, yo también estaba presente. Se está confesando, se siente mal.
soy un asesino, Señor. Y consentía en su muerte y guardaba las ropas de los que le mataban. Y me dijo, ve, es como decir, yo te perdono, tú ve, porque yo, Jesús de Nazaret, porque yo te tengo que enviar lejos a los gentiles. ¿Acaso le dice, eres un ángel, te voy a hacer famoso, serás mediador entre Dios y los hombres? Serás el más hermoso de los hijos de los hombres, te cantarán alabanzas en las pasarelas. ¿Le dijo eso? Los apóstoles, los auténticos apóstoles de Jesucristo, número 1, hablaron con Jesucristo, por supuesto, para que los comisionara. Número 2, les da señales, prodigios y milagros. Aquí quiero hacer un paréntesis, una pausa. Tengo un amigo mío, el pastor Orozco, de ahí de Escondido, California, quien cuando él, jovencito, oyó el evangelio de Jesucristo y se convierte, tenía una abuelita muy católica. Y tenían choques doctrinales, ¿no? La abuelita no estaba de acuerdo que él se hiciera protestante. Y él estaba estudiando la Biblia y en una plática de sobremesa le dice, es tremendo el hermano Orozco, le dice, abuelita, la Virgen María parió a Jesucristo. Sí, mijito, la Virgen María parió a Jesucristo. Y luego dice, ¿y por dónde lo parió? Y luego le dice la abuelita, por la espalda, mijito. ¿Por la espalda, abuelita? Sí, mijito, ella siempre virgen, siempre virgen. Pero ¿cómo lo va a parir por la espalda, abuelita? Todas las mujeres paren por su parte pudenta, no por la espalda. No, la Virgen María parió a Jesucristo por la espalda, mijito. Y luego la viejita levanta las manos. ¿Habrá una cosa imposible para Dios? Qué pregunta, ¿no? ¿Dios podrá hacer que una mujer para por la espalda? Bueno, Dios puede hacer todas las cosas. Ese tipo de razonamientos son los que usan la luz del mundo cuando tú les dices, ¿qué son ellos? Apóstoles de Jesucristo. Hablaron con Jesucristo. ¿Y quién eres tú para ponerle condiciones a los enviados de Dios? ¿Que acaso Dios no es Dios? ¿Que acaso Dios no puede hacer una mujer que para por la espalda? ¿Que acaso Dios no puede levantar un apóstol de esta piedra? Bueno, si te pones a filosofar, sí, pero según las Escrituras, Dios tiene un orden para trabajar. Cuando Dios le habla a Moisés y lo envía, Moisés empieza a argumentar y le dice, oye, pero pues yo voy a ir y me van a preguntar quién es tu nombre. ¿Quién eres tú? Número 3. ¿Quién soy yo para que me envíes? Número 3. No me van a creer, me van a decir, no te ha parecido. Mira, es que la voz se oyó en Monterrey y tú lo tienes que creer. Mira, figúrate tú, chencha, nomás porque tú lo dices, porque Dios puede hacer que una mujer para por la espalda, porque es Dios. ¿Quién es tú para cuestionar a Dios? Así fundamentamos la doctrina, como la abuelita de Orozco. No, señor. La Biblia dice, el que cree en mí, como dice la Escritura. No, pues así cada quien invente un cuento chino. Yo también soy Superman y tú eres Calimán. Y hay 50 apóstoles y una piedra les habló. Y yo soy el apóstol de Kamisama, ¿no? No, yo te he enviado. Éxodo 4. Entonces Moisés respondió y dijo, he aquí que ellos no me creerán, ni oirán mi voz, porque dirán, no te ha aparecido Jehová. Pues es lógico, un loco que me diga a mí que habló con Jesucristo, pues tienes que tener algo especial. ¿Cómo vas a demostrar que hablaste con Jesucristo?
No me creerán ni oirán mi voz, porque dirán, no te ha aparecido Jehová. Y Jehová dijo, ¿qué es eso que tienes en tu mano? Y él respondió, una vara, símbolo de autoridad. Y él le dijo, échale en tierra. Y él la echó en tierra y tornóse en una culebra, y Moisés huía de ella. Entonces dijo Jehová a Moisés, extiende tu mano, tómala por la cola, y él extendió su mano y tomóla, y tornóse vara en su mano. Por esto creerán que se te ha aparecido Jehová, el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Está exactamente identificado quién le habló. Ah, no, pero la voz se oyó en Monterrey. Dios no tiene por qué levantar caudillos, ya levantó a los profetas, a los apóstoles y a Jesucristo. Y Jesucristo es el que envió a los apóstoles, no Dios. Pero luego dice, y díjole más Jehová, mete ahora tu mano en tu seno. Y él metió la mano en su seno, y como la sacó, he aquí en su mano, que su mano estaba leprosa como la nieve. Y dijo, vuelve a meter tu mano en tu seno. Y él volvió a meter su mano en su seno, y volvió, y viéndola a sacar del seno, he aquí que se había vuelto como la otra carne. Mire lo que dice Dios, hermano. Si aconteciere que no te creyeren ni obedecieren a la voz de la primera señal, obedecerán, creerán, a la voz de la postrera. Un enviado sin señales no tiene autoridad, no tiene poder. Cualquiera puede decir, se me apareció Jesucristo. Cualquiera puede decir, Dios hace parir una mujer por la espalda. ¿Acaso hay algo imposible para Dios? ¿Quién eres tú para cuestionar a Aarón? ¿Quién eres tú para cuestionar a Sami? Bueno, Dios autoriza señales para que crean. Verso 9. Y si aún no creyeren a estas dos señales, ni oyeren tu voz, tomarás de las aguas del río y derramarás en tierra, y volverse han aquellas aguas que tomarás del río, se volverán sangre en la tierra. Bueno, ya con señales autorizadas, con autoridad de Dios, con virtud de Dios, pues óigame. Yo veo a un Moisés que abre, divide el mar rojo, pues es el enviado de Dios. Miro que levanta el polvo y luego se vuelve piojos. Los sacó con grandes señales. No hay un enviado de Dios en el Antiguo Testamento que no haya tenido señales. El único que le pasó eso fue Juan Bautista. Ninguna señal hizo. Pero ese es otro tema aparte, muy interesante para tocarlo. Jesucristo hizo muchos milagros y bienes entre el pueblo porque Dios era con él. Si no creéis que vengo del Padre, créanme por las mismas obras. Ah, no, pero Nazón dice, yo puedo levantar un muerto, yo puedo levantar un paralítico y decirle, pero no lo hago. Figúrate tú, chencha, no lo hago, porque no he venido a salvar tu carne, he venido a salvar tu alma. ¿Tú crees que eso es un apóstol de Jesucristo? ¿Tú crees que eso es un enviado sin autoridad? Mira, Lucas 9, Lucas capítulo 9, y juntando a sus 12 discípulos, les dio virtud y potestad sobre todos los demonios y que sanasen enfermedades. Tú le crees a cualquier monigote que se dice apóstol de Jesucristo. Pero esta gente de la luz del mundo está blasfemando porque se dicen apóstoles de Dios. El apóstol de Dios, el enviado de Dios,
el enviado de Dios visitó a Minnesota, el apóstol de Dios para allá. ¿Cuál apóstol de Dios? El apóstol de Dios es Jesucristo. Y Jesucristo envía o envió apóstoles, pero no los envió sin autoridad. Los envió y les dio virtud para que, sobre todo los demonios, y que sanasen enfermedades, y los envió a que predicasen el reino de Dios y que sanasen a los enfermos. Eso hace Nazón. Eso hacía Sami, predicar el reino de Dios y sanar a los enfermos, echar fuera a los demonios. Qué lástima que no puedo estar a invitar aquí a varios ex LLDM que por 30, 40 años nunca miraron esas cosas. Ahora el apóstol Pablo, no soy apóstol, no he visto al Señor. Claro que lo vio, claro que habló con él, claro que lo comisionó y claro que le dio también virtud. Esos son auténticos apóstoles de Jesucristo, no como los de la luz del mundo. Y Pablo dice en Romanos 15, Pablo nos dice en Romanos 15, y te estoy hablando la Biblia, lo que dicen las Escrituras, cómo es un verdadero apóstol de Jesucristo. El enviado de Dios en el Antiguo Testamento fue Moisés. El enviado de Dios en el Nuevo Testamento es Jesús, porque la ley por Moisés fue dada, mas la gracia y la verdad por Jesucristo fue hecha. Romanos 15, 15. Mas os he escrito, hermanos, dice Pablo, en parte resueltamente, como amonestándoos por la gracia que de Dios me es dada, para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando el evangelio de Dios, no ministrando mi elección. Nunca Pablo anduvo con ese cuento de que si tú crees en mi elección, yo te doy la salvación. Pablo nunca anduvo predicando, cree en mi elección y yo te doy la salvación. Juan nunca anduvo diciendo, una voz me dijo que iba a ser famoso. Pedro nunca fue enviado a decir, yo soy un ángel. Sino para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando el evangelio de Dios, para que la ofrenda de los gentiles sea agradable, santificada por el Espíritu Santo. Tengo pues de qué gloriarme en Cristo Jesús en lo que mira a Dios, porque no osaría, ¿cómo me atrevería a hablar alguna cosa que Cristo no haya hecho por mí para la obediencia de los gentiles? Escucha esto, con la palabra y con las obras. No es asunto de palabras, es asunto de virtud, con potencia de milagros y prodigios, en virtud del Espíritu de Dios. De manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Ilrico he llenado todo del Evangelio de Cristo. Ah, no, pero ¿quién es Gamaliel para cuestionar a Sami o para cuestionar a Nazón? ¿Habrá algo imposible para Dios? Dios no importa su capacidad, no importa esto, no importa lo otro. Lo único que importa es que se apellide Joaquín, eso sí importa. Sí, porque no importa que esté chaparro, gordo, que no haga milagros, no importa que no haya hablado con Jesucristo, no importa nada. Lo único que importa, y importa mucho, que se apellide Joaquín. Eso sí importa. Pero de lo demás, ¿quién eres tú para cuestionar?
¿Quién eres tú para ponerle requisitos a Dios? No, ¿quién eres tú para violentar las Escrituras? ¿Quién eres tú para inventar apóstoles de cartón a la manera de una familia como de ellos dicen? No, vamos a la Escritura. Vamos a la verdadera palabra de Dios, de los santos apóstoles y profetas, de los auténticos, para que compares a los falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se transfiguran como apóstoles de Cristo. Número 1, no les habló Jesucristo. Número 2, que soy famoso, que soy un ángel y que soy el consolador. No, los apóstoles fueron enviados a predicar el evangelio de salvación para todo aquel que cree. Soy predicador del evangelio, dice Pablo, y de esta manera me esforcé a predicar el evangelio, no donde antes Cristo fue nombrado, por no edificar sobre ajeno fundamento. Bien, hace 2 días cuando hice el primer video, presenté las afirmaciones del señor Carlos Montemayor diciendo que según Hebreos 3.1 Jesucristo era apóstol. Él usa la escritura para tratar de validar a los Joaquines y para tratar de decir que Jesucristo es un apóstol más. Pero Jesucristo no es un apóstol más. Jesucristo es el único mediador entre Dios y los hombres, es el Salvador, es la puerta, es el sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Es el abogado que tenemos para con el Padre. Él es el que perdona nuestros pecados. Él es el que se entregó por nosotros. Pero claro, es el enviado de Dios, es el apóstol de Dios. Hebreos 3. Considerar al apóstol y sumo pontífice de nuestra fe. Los otros, dice Carlos Montemayor, lo son de Jesucristo, claro. Pero él está ahí mordiéndose la lengua porque Eusebio nunca dijo que lo envió Jesucristo, sino que lo había enviado Dios. Se brincó las trancas, ¿no? Sammy, medio dormido, ahí adormilado, tú eres un ángel. Y Nazón, mientras estaba tendido el cuerpo de su padre, tú vas a consolar a mi pueblo, tú eres el consolador. Qué apostolado tan chafa, ¿no? Y no tengo manera ahorita de leer el comentario de una persona que me dio la cita de 1 Corintios, y fíjense que cuando a mí me dan un texto me interesa. No me interesa que pastorcillo y que tu bodeguita, y perder tiempo con ese tipo de personas, hermano. Que, bueno, yo soy amante de la libertad de expresión y por eso los dejo hablar. Digo, no estoy aquí hablando yo en público para amordazar a la gente, ¿no? A menos que pongan ya bajezas sexuales y todo eso. O que hablen en contra de las damas, tampoco lo vamos a permitir. Pero las preguntas bíblicas sí me interesan. Las preguntas bíblicas, la palabra de Dios. Nomás no me salgas con las epístolas de Sammy, que no sirven para nada, ¿eh? Que por cierto estaba viendo yo hace rato las epístolas de Sammy, 8 de abril 2011, Redlands, California, y luego dice 102. A la Iglesia Universal de la Luz del Mundo, paz y gracia de nuestro Señor Jesucristo sean en vuestros corazones. 2. Mi situación física me ha obligado a atender mi cuerpo, que es para vuestro servicio en las manos del Señor. 3. O sea, está dividida las cartas de Sammy en capítulos y versículos. Imagínate tú un culto. Paz a vosotros, hermanos y amigos. Abramos en Samuel 110, versos 6 al 8.
Fui allá a la hermosa provincia y los hermanos de San Pedro ahí de las colonias se les ponchó el carro. Amén. Ahora vamos a Samuel 17:6. Cuando estaban cantando aquello me llenaba el corazón. Verso 7. Y saber que en México más de 35 iglesias a través del teléfono e internet se unían a nosotros. Y que en el santuario y las calles de la hermosa provincia llegó perfectamente el sonido. No, hombre, es pura basura. Esto no alimenta. Esto no es palabra de Dios. Es increíble cómo esta pobre gente ha sido engañada. Están viviendo un engaño, están viviendo una farsa y Dios está sacando a la luz esta secta que ha engañado a tantas personas aprovechándose de la fe de la gente. Pero ya vamos a terminar el video, pero y vamos a hacer un tercer o cuarto video de este tema tan interesante de los apóstoles de cartón, que no les habló Jesucristo, que no tenían señales y que tenían mensajes que que eres famoso y que eres un ángel y eres el consolador. No, los apóstoles de Jesucristo fueron levantados para predicar el evangelio y lo predicaron y lo enseñaron y lo establecieron. Pero respecto al punto, me dijo esta persona que yo estaba tergiversando las palabras de Montemayor y que Dios sí ponía apóstoles directamente. Y me dio la cita de 1 Corintios. A ver. 1 Corintios capítulo 12, si no mal recuerdo. 1 Corintios 12, 28. Y a unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero doctores, luego facultades, luego dones de sanidades, ayudas, gobernaciones, géneros de lenguas. Miren, el principal problema de la gente de la luz del mundo es, sí, una de dos: Jesús es Dios, una de dos, o Jesús es Dios, o la Biblia se está contradiciendo cuando los apóstoles lo son de Jesucristo. Pero no se trata de eso. Lo que pasa es que ellos descontextualizan. A ver, no recuerdo quién puso la pregunta aquí, pero yo pudiera decir apóstoles, profetas, lo tercero doctores, luego sanidades, ayudas, son todos apóstoles, son todos maestros, son todos pastores. No, pues entonces cualquier pastor puede decir me puso Dios y me puso Dios. Entienda esto. Usted no puede leer un texto, tiene que leer todo el capítulo. Y se lo voy a leer desde el principio para terminar el video, para que vea el orden establecido. Y acerca de los dones espirituales, verso 1, no quiero, hermanos, que ignoréis, te lo está explicando el apóstol Pablo. Sabéis que cuando erais gentiles ibais como erais llevados a los ídolos mudos. Por tanto os hago saber que nadie que hable por Espíritu de Dios, escuche esto, llama anatema a Jesús. Es decir, si tú estás hablando por Espíritu de Dios, no puedes rechazar a Jesús, porque Jesús es enviado de Dios. El Padre y el Hijo no tienen problema. El Hijo vino en nombre de su Padre. Y todo lo que hacía Jesús está autorizado por el Padre, obviamente. Y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por Espíritu Santo. Fíjese bien. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo están en común acuerdo. El Espíritu Santo no hablará de sí mismo, hablará todo lo que oyere del Padre. Y todo lo que tiene el Padre es mío, dice Jesús. Por eso dije que el Espíritu Santo tomará de lo mío y os lo hará saber. Está
Totalmente de acuerdo. Empero, hay repartimiento de dones, mas el mismo Espíritu es. El Espíritu Santo reparte los dones. A uno les da esto, a uno les da lo otro, géneros de lenguas, pues, Espíritu de Dios, mira, yo hablo lengua, está bien. Y también, verso 5, y hay repartimiento de ministerios, mas el mismo Señor es. Mas el mismo Señor se refiere aquí a Jesucristo. El que reparte los ministerios, anótalo por favor, tú que me hiciste la pregunta, es Jesucristo. Y hay repartimiento de operaciones, mas el mismo Dios es el que obra todas las cosas. Evidentemente, el que está a la altura, acuérdense que Dios es la cabeza de Cristo, y Cristo la cabeza de todo varón, y todo varón es cabeza de la mujer, y los hijos deben obedecer a los padres. Hay un orden. ¿Acaso se le apareció Dios a Pablo y lo hizo apóstol? A Dios nadie le vio jamás. ¿Acaso se le apareció Dios a Juan y lo hizo apóstol? ¿Era el apóstol de Dios? No, señor, la frase es extraña a las Escrituras. Esa frase se la inventaron ahí en la luz del mundo, el apóstol de Dios para allá, el enviado de Dios. Pero, claro que es Dios el que hace todo, pero lo hizo a través de Jesucristo. Entonces aquí te da el orden, y claro que si ignoras lo que te está explicando, y también ignoras el verso anterior, que no lo pusiste cuando hiciste la pregunta, pues vosotros sois el cuerpo ¿de quién? De Cristo, y miembros en parte. Está diciendo, la cabeza es Cristo y ustedes son lo demás. Y aún nos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, pero los puso por medio ¿de quién? Pues por medio de Jesucristo. Así como me envió el Padre a mí, yo los envío a vosotros. Así que no me venga con el cuento de que Dios puso a los apóstoles, porque no se les aparece Dios a los apóstoles. Juan te lo dice de una manera muy clara, pero antes de ir con Juan, veamos lo que dice Efesios capítulo 4. Verso 4. Un cuerpo y un espíritu, como sois también llamados a una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo. No, Eusebio se aventó 4 bautismos, Escuche. Un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todas las cosas, y por todas las cosas y en todos vosotros. Sí, pues Dios está sobre todo, claro, claramente. Pero a cada uno de nosotros es dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Cristo es el que da el ministerio. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, y fíjate que no es Dios el que sube a lo alto ni el Espíritu Santo, sino Cristo, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. ¿Quién dio estos dones a los hombres? Cristo. Y que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió, yo he descendido del cielo para hacer la voluntad de mi Padre. Él dijo, y nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. El que descendió es él mismo, es el que también subió sobre todos los cielos para cumplir todas las cosas. Escucha esto, tú que me hiciste la pregunta. Y él mismo, ¿quién? Jesucristo. Él mismo
dio unos, ciertamente, apóstoles, y otros profetas, y otros evangelistas, y otros pastores y doctores. A mí cada rato me preguntan que quién me dio el pastorado. Me lo dio Jesucristo. Aquí lo dice. En otro video te voy a explicar cómo, pero aquí te estoy diciendo quién da los ministerios. Esta pobre gente engañada, su evangelio dice así: Dios levanta un apóstol y el apóstol reparte ministerios. ¿Quién te dijo eso? Aquí dice Efesios 4:11, y él mismo, o sea, Jesucristo, dio apóstoles, profetas, pastores, doctores y evangelistas. Imagínate tú que un pobre hombre te esté dando ministerios. ¿Quién es él para darte ministerios? Bueno, ahí queda el punto. He contestado la pregunta. Claro que es Dios el que hace todas las cosas. Ya te lo explicó el apóstol. Pero hay un orden. Finalizo este video de forma muy rápida, porque yo declaré que en la Biblia no existe la frase el apóstol de Dios, yo Pablo el apóstol de Dios, yo Juan el enviado de Dios, como lo mencionan ahí en La Luz del Mundo. Y esto va a ser muy rápido. Escucha cómo se refieren los auténticos apóstoles. Romanos 1:1, Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. Es apóstol de Jesucristo, no de Dios. Primera de Corintios 1:1, Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, eso sí, claro, porque el Padre no está peleado con el Hijo, por la voluntad de Dios, por supuesto. Ah, no, pero el apóstol de Dios, y el apóstol de Dios para allá, y el apóstol de Dios para acá. No. Pablo llamado a ser apóstol de Jesucristo. Por la voluntad de Dios, pues sí, pues claro, porque Dios es el que hace todas las cosas, pero a través de Jesucristo. La segunda de Corintios. Vamos a ver si encontramos eso de apóstol de Dios. Segunda de Corintios 1:1. Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios. ¿Qué le dice a los Gálatas? Gálatas 1:1. Pablo, apóstol, no de los hombres, ni por hombre, mas por Jesucristo. Y por Dios el Padre, obviamente, porque están de acuerdo. Es la voluntad de Dios que Pablo fuera levantado. Por eso Ananías le dice: fuiste predestinado por Dios para que oyeses la voz de aquel justo y vieses su apariencia. Pero Eusebio se brincó el orden, no, una voz. Yo no vi nada, yo nomás escuché que iba a ser famoso. Y Sammy, pues una voz me dijo: tú eres ese ángel. Y la gente, ¡ay! Unas palmas, ¿no? Y Nazón, ¿por qué estás llorando, Nazón? Si tú los vas a consolar a ellos. Mira qué apóstoles tan poderosos. ¿Dónde está la frase apóstol de Dios? Efesios 1:1, Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, claro, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Filipenses 1:1, Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús. Colosenses 1:1, Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios. Tesalonicenses, la primera, Pablo y Silvano y Timoteo, a la iglesia. La segunda de Tesalonicenses, Pablo y Silvano y Timoteo, a la iglesia. La primera de Timoteo, 1:1, Pablo, enviado de Jesucristo, o apóstol de Jesucristo,
por la ordenación de Dios, claro, pero no le habló Dios directamente, ¿verdad? Ah, no, pues a Shebo sí le habló la voz en el adobe, y a Sami en el sueño, y al otro, pero ¿cuál de los tres te ha dicho, se me apareció Jesucristo, me comisionó? Ninguno. Segunda de Timoteo 1:1, Pablo, apóstol o enviado de Jesucristo por la voluntad de Dios. Tito 1:1, Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, según la fe de los escogidos de Dios. Filemón 1:1, Pablo, prisionero de Jesucristo, y el hermano Timoteo. El libro de Hebreos no tiene la introducción del apóstol, pero Santiago te dice, Santiago 1:1, Jacobo, siervo de Dios y del Señor Jesucristo. Claro, porque siervo de Dios sí puede ser usted y yo. Primera de Pedro. Pedro nos dice, Pedro, apóstol de Jesucristo a los extranjeros. Ninguno de ellos se dice apóstol de Dios, porque violentarían el orden. Segunda de Pedro 1:1, Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado la fe. Juan no se introduce como apóstol, pero mira qué fina la manera de hablar de Juan. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído. Este está tremendo, Juan, porque él no te está diciendo Juan, apóstol de Jesucristo. No, Juan te está diciendo, yo anduve con él, yo lo oí, lo miré, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos mirado, y yo lo toqué, palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y vimos y testificamos y os anunciamos aquella vida eterna, la cual estaba con el Padre y nos ha aparecido. Jesucristo nunca se le apareció a Eusebio, Jesucristo nunca se le apareció a Sami, Jesucristo nunca se le apareció a Nazón. Al pobre de Nazón se le apareció la chota en el aeropuerto. Eso sí se le apareció. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Se acabó. Miembro de la luz del mundo, tus apóstoles nunca hablaron con Jesucristo. Oyeron voces y a saber si en verdad oyeron algo. Pero según lo que oyeron no concuerda con las Escrituras. Han violentado el orden de las Sagradas Escrituras. Ni el mensaje ni la comisión está bien hecha. Ah, no, pero Dios puede hacer que una mujer para por la espalda. ¿Habrá algo imposible para Dios? No importa la opinión de Gamaliel. No, no es la opinión de Gamaliel. Es lo que dicen las Escrituras de los auténticos apóstoles. Quisiera que algún miembro de la luz del mundo me diera la cita donde hay apóstoles de Dios. Bien, finalizo el video. Vamos a ver si hay algún comentario que me interese para hoy. Son demasiados, hermanos. Perdónenme. A ver, Señor, y los demás apóstoles, ¿qué le dijeron a Jesús? No entiendo su pregunta. Gracias, León Negro, Abdón, Nacho, Virginia Beckett. Gracias por estar aquí con nosotros. Ciencia pura, al final de cuentas el panzón solito se descalificó a sí mismo al aceptar su adulterio y tener amantes. Bueno, están hablando aquí del proceso de
de Nazón. Yo creo que Jesús sí es Dios. Yo también, hermano Abdón, creo que Jesús es Dios. Vamos a ver, Edgar Loza. Yo soy Jesús a quien tú persigues. Claro, Octavio. Octavio es mi amigo. Octavio, tengo tu libro, no te preocupes, te lo voy a cuidar muy bien. En cuanto pueda, paso a dejártelo. José Martínez, tomate lagrimita, estos 3 apostolíos de mentiras nada más porque tuvieron un tonto sueño ridículo. Es que es increíble que dice, el pastor fue puesto por el Espíritu Santo, pero Nazón se fue más lejos, se pasó a Cristo y el mismo Padre lo llamó. Y qué mentira tan grande. Con qué doble moral y sinvergüenza acusan al pastor. No, es que la verdad, yo voy a terminar los videos mostrando cómo el Señor levanta a los ministros. El gozo que tengo es porque Dios está humillando al apóstol falso de Nazón porque quiso quedar con su gloria de Dios. Nadie se burla así. Es algo muy grave lo que han hecho los Joaquines, Jaime Hernández. Gracias, Edgar Loza. José Martínez le eliminaron ahí. Quién sabe saber qué grosería puso. Hey, everybody. God bless you, bro. Es todo lo que sé hablar en inglés. No, o sea, un poquito más. Dios te bendiga, Bruce Wayne. Sí, 29 delitos. Virginia. Jaime Hernández. Sí, está bien. Eliminen toda la basura porque hay gente que nada más viene a hacer groserías, pero no aportan nada. Pero gracias por estar aquí con nosotros. Son inventos falsos, son engañadores, dice Rodolfo López, claro. Eduardo Godínez, Pepe el Toro, dice, vamos a ser honestos, hay muchísimos más casos de lo que se le acusa al falso apóstol, pero es lamentable que las víctimas no salgan a denunciarlo. Es que no es tan fácil por la intimidación y el terrorismo espiritual de que han sido presos de ellas, ¿no? De ellos. Proverbios 4:16, porque no duermen ellos si no han hecho mal y pierden el sueño si no han hecho caer alguno. ¿Qué tiene que ver eso con el tema, José Martínez? Estamos considerando la palabra de Dios. No estamos hablando al aire, estamos citando las escrituras. No sé qué tenga que ver con el tema, si te refieres a mí o a ellos, no entendí. Tenemos aquí varias. Bruce Wayne dice que sí, nada es imposible para Dios, pero nunca se contradice. Claro, cuando el LDM planta algo, siempre es una dicotomía errónea. Sí, ellos filosofan y engañan a la gente y que no debemos, ¿quién eres tú para ponerle señales? Es que Pablo dijo, las señales de apóstol han sido hechas y punto. Dice José Martínez, Pastor Machete, ¿cómo quedó con su ofrenda? Jaja, ¿cuánto le dio el dueño de las gasolineras? Mire, yo no sé ni de qué está hablando este señor aquí. Es increíble, el dueño de las gasolineras. ¿Qué tengo yo que ver con gasolineras? Oye, no estarás mal de la cabeza, hombre. ¿Yo qué tengo que ver con gasolineras? Dice Don Quijote de la Mancha, si los planetas se alinearan para escribir el nombre de Aarón, el universo colapsaría por la ley de gravitación universal. Isaac Newton, claro, pero ahí se supone que era una visión, ¿no? Y que truenos y la señora Elisa dormida, a gusto. Está increíble la manera de contestar de la gente de la luz del mundo. Dice que él no salva los cuerpos. Byron Velázquez, saludos, Pastor Gamaliel, aquí viéndolo y escuchándolo. Gracias por estar con nosotros. Usted lo que tiene es envidia de ese tal Nazón. Sí, estoy bien envidioso de Nazón. Hombre, no quisiera estar en sus zapatos, ahí encerrado señalado por ese tipo de cosas. Bueno, aquí están
invite a Montemayor. Ya lo he invitado varias veces. Yo, hermanos, no creo que Montemayor tenga miedo ni nada. Lo que pasa es que a ellos no les permiten hacer lo que ellos quisieran. Tienen que pedir permiso, los tienen que autorizar. El otro día estaba oyendo ahí que él fue a debatir allá con uno de Brasil porque el apóstol lo mandó. Evidentemente, Montemayor obedece lo que le dicen. Pero yo ya lo invité y me ofendió cuando lo invité, cuando le dije, te invito a mi grupo de Facebook para considerar las escrituras, el llamamiento de los apóstoles, y solamente me dijo, yo no tengo nada que hacer en tu basurero. Y ya, me expulsó de su... Y luego aquí el otro, mi amigo Don Quijote de la Mancha, le planteó y dijo, no quiero mentir, pero parece que le dijo que no quería debatir con nadie. Pero no, digo, no creo que sea miedo ni nada. Lo que pasa es que a ellos no les permiten hacer de sí mismos. Ellos están muy maniatados, ellos obedecen todo, ¿no? Imagínate tú, Nazón es el aire que respiran. Pero bueno, lo invitamos de nuevo, cuando quiera. Claro que sí. Porque es importante las escrituras, el tema, ¿no? Es cuestión de ponernos de acuerdo. Aquí saludamos a todos los que están. Felipe Lázaro, José Martínez, ¿cuántos milagros ha hecho Nazón? No conozco el LDM, creo que esa es una característica. O sea, estás en todo lo correcto. Y que no hubo salvación hasta 1926. Ande pues, mucha salsa para sus tacos. Hola, Pastor Gamaliel, dice Vilma Hernández, me gustaría que invitara al ex LLDM Armando Verduzco para que desenmascare a esa secta matonesca. Fíjate que Armando Verduzco sí queremos reunirnos, pero ahorita por la emergencia sanitaria no hemos podido, pero es una excelente persona en su corazón. Él no es agresivo, yo soy un poquito más agresivo. Son formas de ser, hermano. Claro que yo me tengo que moderar, eso lo acepto, ¿no? Pero no estamos aquí para destruir, estamos aquí para ayudar a la gente. Pero Verduzco, la verdad que él comprende muy bien lo que le pasa a su gente. Y los quiere ayudar, pero pues ya lo traen también ahí en salsa, insultándolo y todo eso. Dice Hebreos 3.1, Octavio Lara, por tantos santos participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. A mí me gusta la palabra mucho, Octavio, qué bueno. Dice HSA, en los templos de la luz del mundo están poniendo rótulos de santidad a Jesucristo. Han quitado los rótulos de mi tiempo ha llegado y las iniciales de Nazón. Sí, esta gente escaló, y de eso voy a hablar en el video. Voy a hablar consideraciones. Dice Edgardo Salas, jaja, se ríe, pastor, cómo me gustan sus videos, los desenmascara muy bien a esos Joaquines, están tremendos los Joaquines. Es que es una farsa tan grave usurpar el lugar de Jesucristo. Una pregunta, pastor, ¿por qué hizo este chat tan tarde? Ya tengo sueño. Oh, hermana Vilma, es que tuve un culto cibernético en la mañana y luego me puse a fabricar un gallinero porque nos gustan los animales y los huevos ecológicos, y salí muy tarde de ahí de mi hogar con mi hijo, y ahora me vine aquí al templo a velar. Me toca velar el día de hoy aquí. Por eso lo vamos a hacer más temprano, mañana lo vamos a hacer. ¿Qué les parece a ustedes, a las 7 de la tarde o a las 6? Quisiera que me pusieran aquí un comentario. ¿A qué horas? 6 o 7. Díganme, 6 o 7. Gracias, hermano, les agradezco mucho estar con nosotros. El Padre se hizo carne. ¿Cómo que el Padre se hizo carne? El Verbo se hizo carne. Es que las frases antibíblicas no tienen por qué inventarlas. Hay que circunscribirnos a la Escritura. Bueno, hermanos, son tantos los comentarios.
pero yo sí quise ahorita leerlos porque agradezco que estén con nosotros. Y quiero interactuar un poquito con ustedes. Vamos a ver. Fe solo en Jesucristo. Qué bonito, mucha gente aquí con nosotros. Bueno, Don Quijote de la Mancha dice, me gustan tus videos, Don Quijote, los escucho. Eusebio pudo haber sido víctima de alucinaciones. En esos tiempos los militares se desvelaban mucho y abusaban de los estimulantes. Es que es posible. Estaban marihuanos, dice Oh, Octavio, me regalaste el libro. Hombre, hermano, pensé que me lo habías prestado. Hombre, gracias. Es un libro difícil de conseguir. Lo voy a apreciar mucho, hermano. Lo voy a cuidar mucho. Gracias, hermano. Te agradezco. Yo aprecio mucho la literatura. Bueno, vámonos a dormir. Ya es noche. Gracias, hermanos. Bendiciones. No puedo salir con la música. Mire, me había traído hasta mi dulce de así. Estoy terminando los videos comiendo un rico dulce de guayaba. Bendiciones.